FM 89.1, Radio Universidad. Hoy el mundo, y más precisamente América, está mirando lo que está sucediendo en Brasil, con marchas y contramarchas a favor y en contra de Jair Bolsonaro, justamente en el día que se cumple la independencia del hermano país carioca. Para eso, y para que nos echen muchísima luz sobre el tema, vamos a hablar con Carlos Raimundi, es el embajador argentino ante la OEA. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Guille Toivero, Noelia Vanina y Jorge Chamorro te saludan. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, contame un poquitito, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo ahora mismo en Brasil? Bueno, indudablemente hay una situación muy particular. Yo represento al Estado argentino. El Estado argentino, más allá de la posición o de la opinión política de cada uno de nosotros personalmente, tiene que tener relaciones estables con el Estado de Brasil. Por lo tanto, nada de lo que yo diga debería implicar una ofensa para las autoridades actuales de Brasil, que son quienes tienen que mantener un diálogo con la Argentina en todos los niveles. Así que eso indudablemente me pone ciertos límites en mis posibilidades de declarar a título personal. Lo que sí puedo decir es que indudablemente hay una situación muy particular. No, el grado de movilización, de altisonancia, de las declaraciones, etcétera, no deberían ser una situación normal, corriente. Es un país que se está preparando el año que viene para un recambio presidencial. Indudablemente en los últimos tiempos las cosas han cambiado. Es decir, yo lo que sí puedo expresar más como un análisis político de la situación es que en Brasil hace 3 años teníamos una situación casi monolítica de poder, una estructura de poder que estaba expresada a través de los grandes medios de comunicación, de los sectores empresarios, del poder militar y de los sectores de la justicia, ya sea la Corte Suprema, determinados tribunales federales, inclusive el propio ministro de Justicia en aquel momento, que había sido el abogado que había acusado a Lula, que había logrado su detención y su inhabilitación. Eso hasta hace 2 años era un conjunto monolítico de poder. Y hoy eso indudablemente se ha modificado. La opinión de algunos sectores empresarios no es exactamente igual que la de otros, y por las declaraciones que vemos, indudablemente la situación en el poder militar, en la Corte Suprema y demás, indudablemente también hoy genera un estado diferente, no tan homogéneo en términos del poder que sostiene al actual presidente de la nación. Y en paralelo, la rehabilitación de Lula, la anulación de sus causas, la eliminación de la detención y su posibilidad de ser candidato, indudablemente también conmueven el sistema político de Brasil, y producto de todo ese movimiento de factores políticos, económicos, etcétera, y también mediáticos, es que podemos observar el nivel de movilización que existe hoy en Brasil, tanto en favor como en contra de su gobierno. Hola, Carlos Chamorro. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Para explicar técnicamente, si es que es posible, ¿qué significa esta maniobra de convocar al Consejo de la República? ¿Qué consecuencias puede tener de Bolsonaro? Bueno, la verdad que es demasiado fresca la información como para que yo pueda hacer un análisis en perspectiva. Indudablemente es una situación de emergencia
es una herramienta constitucional para momentos de gran excepcionalidad. Tal es así que no estaba en carpeta. Es algo que ha sorprendido. ¿En qué sentido sorprendido? En el sentido de que no estaba previsto. Varios de sus propios, de quienes deberían integrar ese consejo, fundamentalmente las autoridades legislativas, no estaban al tanto de que iba a existir esa convocatoria, lo cual habla indudablemente de ese factor de sorpresa, de imprevisibilidad que caracteriza al presidente, que en algunos casos le ha funcionado muy bien en términos de haberle dado resultados. Pero no puedo decirte mucho más que esto, Jorge, porque es muy reciente la convocatoria, o por lo menos el anuncio de que va a ser convocado, y reitero, es una figura constitucional a la cual únicamente se puede recurrir en momentos de excepcionalidad política, ¿no? E institucional. A propósito de la Lo institucionalidad... cual confirma el clima de que no es precisamente la estabilidad lo que más caracteriza el clima político de Brasil en este momento. Claro, a eso iba, ¿no? Desde la mirada del embajador argentino en la OEA, ¿en qué medida estos manejos espasmódicos que tiene, como muy bien describías, Bolsonaro, que incluso no está apoyado totalmente por los estamentos institucionales de Brasil, me imagino que está más asentado ahí en algunos militares, en el tema del sector más duro agropecuario, las famosas 3B, ¿no? Algunos evangélicos que le movilizan gente, pero ¿en qué medida, sin comprometerte, porque esa es la idea, no comprometerte y no comprometer al país, ¿en qué medida es preocupante alguna cuestión de disrupción institucional en Brasil para la región? Bueno, cualquier cosa que suceda en Brasil incide en toda la región. Por sus dimensiones, porque es un país que tiene relaciones prioritarias con la mayoría, por no decir la totalidad de los países de nuestra región, por su importancia a nivel mundial. Ahora, esto es una situación que tampoco atañe únicamente a Brasil, ¿no? Es decir, cuando uno ve cómo se está desarrollando todo el panorama político a nivel mundial, ve que no es una situación que le corresponda exclusivamente a un país. Cada uno de los países lo va resolviendo y lo va tramitando de acuerdo con su cultura política, con sus niveles de construcción social, con su historia, con su cultura. Pero indudablemente la pandemia que ha sufrido la humanidad ya ha venido como a reforzar ese clima de incertidumbre que ya se venía atravesando desde antes, no únicamente en Brasil, sino en otros lugares de nuestra región y del mundo. Hay una expresión muy certera, como siempre, de Álvaro García Linera, que habla de la falta de un horizonte predictivo para la humanidad. Es decir, ¿cuánto tiempo hace y cuánto tiempo más la humanidad en general podrá vivir sin saber exactamente hacia dónde va, ¿no? Y esto es algo que indudablemente, bueno, en este momento estamos hablando de Brasil, pero lo podríamos aplicar a otras realidades del mundo también. Sí, a propósito, con Guille y Vanina, queríamos, justamente estábamos ansiosos de la nota con vos por otros lugares de acá de la región, que también queríamos saber tu opinión. ¿Cómo va el tema de la convención en Chile y algunos problemitas que hubo? ¿Cómo están observando eso? ¿Cómo estás observando eso? Bueno, indudablemente el proceso de Chile es apasionante en el sentido que se combinan la elección presidencial con el proceso constituyente, un proceso constituyente que está siendo liderado por sectores
que no vienen del sistema político tradicional chileno, que es un sistema muy arraigado, digamos, en el poder político del país. Ha sido disruptivo este proceso constituyente en ese sentido. Está tratando de ordenar una constitución a partir de nuevos derechos, de derechos que hasta hace poco parecían impensables que pudieran figurar en una constitución, como el derecho a la educación gratuita y tantos otros derechos sociales. Y eso, bueno, indudablemente, o seguramente, lo digo más en términos de interrogante, a algunos factores de poder económico, de poder muy concentrado, no solamente chilenos, sino transnacionales, seguramente les preocupe, y no habrá quien, y no debe faltar tampoco quienes traten de aprovechar para introducir problemas como el que ha tenido Chile con la Argentina en términos de límites marítimos, que son límites territoriales, de territorio marítimo, como para poder volver a instalar un factor de conflicto entre la Argentina y Chile, cosa que ninguno de nosotros quiere, pero que tampoco vamos a dejar pasar de lado, en el sentido de que queremos la paz, queremos la concordancia, lo vamos a hacer, va a ser todo diplomático, va a ser todo a través de diálogo, pero a partir de la firme defensa de derechos territoriales que tiene la Argentina y que han sido consolidados por el derecho internacional. Carlos, primero te llevamos a Brasil, ahora te llevamos a Chile y te llevo a Bolivia un poquito para que nos cuentes cómo está viendo la OEA hoy la situación de Bolivia, de acuerdo a los documentos que se conocieron de la Argentina, que mandándole armas a Yáñez y al Macho Camacho. Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿en qué sentido? En que la manera que ha repercutido esa noticia, tanto en la Argentina como en Bolivia, no ha movido el interés, no ha conmovido la situación en OEA. Al contrario, nosotros aquí tuvimos hace 10 días una sesión especial donde se trató el tema a iniciativa de 2 ministros de Bolivia, pero la verdad que la mayoría de los países que son en los que se sostiene el poder del secretario general Luis Almagro, no se dieron por aludidos y ratificaron la defensa del secretario Almagro. Así que eso que en nuestros países es indudablemente grave, por el apoyo que hizo el gobierno de Macri al golpe de Estado en Bolivia, no ha modificado en un ápice la situación interna de la OEA. Qué bárbaro, ¿no? Qué incongruencia, ¿no? Porque se conocieron después otros documentos, incluso que hasta que bombardearon el avión donde iba Evo Morales y demás, pero a la OEA esto no les interesa para nada. No, al contrario, la verdad que las expresiones que ha tenido el presidente de México, que han sido muy conmovedoras respecto de ese episodio de violentar la nave que transportaba a Evo Morales, la OEA el secretario general de la OEA le ha respondido con una reunión con todo el arco opositor al gobierno de López Obrador de México. Qué bárbaro. Carlos, como siempre, un gusto charlar contigo. Te agradecemos por el tiempo y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Yo les agradezco y les digo que creo que a ustedes, tanto como a mí, me gustaría por momentos más poder hablar como parlamentario que como funcionario. Me daría mucho más soltura y más claridad. Puedo decir hasta donde puedo decir. Está totalmente claro para nosotros y muy claro en las notas hermosas que hemos hecho tantas veces, donde tenés una claridad en los conceptos de la política que indudablemente ahora estás más acotado, eso está clarísimo, pero ha sido muy importante escucharte. Gracias, un abrazo grande. Pasaba Carlos Raimundi, él es embajador argentino ante la OEA, además es abogado y docente universitario.
La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM